Buenas tardes, bienvenidos de nuevo un jueves más a todos y a todas, que además hoy tenemos un público desde distintas partes del mundo, lo cual de verdad que nos hace muy felices, ¿no? Tener gente pues, de México, desde Canarias, desde Uruguay, Portugal, bueno, y por supuesto de aquí de España. Como sabéis, para los que ya nos conocéis, bueno, soy Cristina Mulero y no Guzmán Martínez, como aparece aquí en el título. Por cuestiones del alta de la línea, pues no consigo nunca cambiar el nombre. Soy CEO en Brandt y socia de Guzmán. Somos una consultora de talento, marca y valores. Ayudamos a nuestros clientes a identificar y a encontrar a sus mejores compañeros de viaje, aquellas personas que les acompañarán en su aventura empresarial. También les ayudamos en la formación y en el desarrollo de esos profesionales y también actualmente ayudamos también en ese proceso no tan agradable, pero al final en momentos tan críticos y tan necesario como es la salida o la desvinculación de profesionales de la organización a través de un proceso de outplacement o de recolocación que ayuda a estas personas a tener o a contar con los recursos para poder encontrar una nueva posición profesional en el menor tiempo posible. Bueno, pues llevamos ya 3 meses desde que surgió esta situación de pandemia en la que desgraciadamente no hemos podido estar cerca en el plano físico, pero teníamos claro que queríamos seguir estando cerca en el plano emocional y sobre todo también desde el punto de vista de cómo podíamos compartir y cómo podíamos acercaros conocimiento que fuera relevante en estos momentos. Por eso, pues como sabéis, hemos ido tratando de acercaros a través de profesionales temas que considerábamos que eran de actualidad. En el caso de hoy me parece que vamos a abordar una cuestión que hasta ahora no habíamos tocado. Nos hemos centrado mucho en cuestiones que tenían que ver con el plano empresarial y, sin embargo, si hay algo que compartimos todas las personas que estamos ahora mismo aquí conectadas, es que somos ciudadanos de un planeta, ¿no? De un planeta llamado Tierra, que hemos tenido la oportunidad de ver cómo en este periodo de confinamiento la hemos visto renacer. Es como si la Tierra hubiera podido volver a respirar. Y si ya llevamos tiempo, años, oyendo hablar de situaciones como el cambio climático, la necesidad de generar un modelo de sociedad sostenible, ahora hemos podido comprobar cada uno de primera mano los efectos que tiene cuando la huella humana se reduce y cuando el impacto de la actividad industrial, de la actividad empresarial se detiene. ¿Qué futuro queremos, ¿no? ¿Cuál es ese futuro deseable que todos soñamos para las generaciones venideras? Antes hablaba con Carlos, yo con Carlos durante este confinamiento he tenido algunas de las conversaciones más interesantes de mi vida y hace escasamente unas 2 horas, cuando estábamos haciendo la prueba, le decía que si bien hemos visto cuáles son realmente las actividades esenciales que nos permiten mantener cubiertas nuestras necesidades básicas, incluso cuáles son esas necesidades esenciales desde el punto de vista personal, aquello de lo que no podemos prescindir. Yo decía que ahora era el momento de hacernos las reflexiones esenciales. ¿Cuáles son esas preguntas a las que hay que volver, sobre las que hay que reflexionar? Bueno, pues para garantizar que podamos vivir en paz con la naturaleza. Quizás ser golpeados por una pandemia como la que hemos vivido, pues sin duda nos pone otra vez y nos pone de frente a frente con una situación, ¿no? Que es la degradación del planeta y cómo nos relacionamos con él. Y bueno, para hablar de este tema no podríamos contar con nadie mejor que con mi amigo Carlos Álvarez Pereira, que voy a pasar a presentar para que lo conozcáis un poco mejor, que nos va a ilustrar durante estos 45-50 minutos sobre este tema, al que en cualquier momento a través del chat podéis hacer llegar vuestras preguntas y vuestras inquietudes y él, bien al final o bien durante la conversación, sé que las contestará con todo gusto. Bueno, pues Carlos Álvarez Pereira es ingeniero aeronáutico y cuenta con una larguísima trayectoria como emprendedor y empresario en diversas compañías en España, Francia y Suiza, entre ellas Telenium e Inaxis.
Carlos, además, es miembro del Comité Ejecutivo del Club de Roma y de la Junta Directiva de su capítulo español. Actualmente desarrolla proyectos internacionales de investigación sobre un nuevo paradigma de bienestar humano en paz con la biosfera. Desde 2016 trabaja en el replanteamiento de ciencia y tecnología para contribuir a ese cambio. En un artículo publicado en la agenda pública del periódico El País, justo el día 13 de marzo, antes del confinamiento, Carlos se preguntaba: ¿cuál es la tarea más urgente y práctica para contribuir a futuros deseables? Y la respuesta, o alguna de las respuestas que él comentaba en este artículo es, bueno, cambiar en lo más hondo de nuestra manera de pensar. Se trata de admitir que la salvación pasa por más vida y no por más máquinas, por sofisticadas que éstas sean. Pues no sé, Carlos, ¿lograremos esa transformación cultural de la humanidad de la que tú hablas en ese artículo y de la que hemos hablado en diferentes conversaciones? Muchas gracias, Cristina. Bueno, aquí hay que ser machadianos, ¿no? Yo soy cada vez más machadiano, ¿no? En este caso, en el sentido de se hace camino al andar, ¿no? No, en realidad no podemos, esto es una exploración, no podemos saber cuál es el final del camino, hay que irlo haciendo y entonces lo que es importante es justamente reflexionar sobre cómo vamos caminando, ¿no? Que es a lo que responde esta presentación, ¿no? Buenas tardes a todos o buenas lo que sean, porque algunos estáis viendo esto desde más allá del océano y bienvenidos a esta charla. En la que quería compartir con vosotros sobre todo preguntas, porque en el fondo lo que llevo haciendo en los últimos años es intentar, creo que es fundamental hacer mejores preguntas, por eso hablo de preguntas diferentes para futuros deseables sobre esta cuestión de cómo, de todas las emergencias que afrontamos, que ahora es muy evidente por el COVID, pero hay muchas más, ¿no? Que ya estaban ahí, cómo puede emerger algo distinto y algo mejor, que de eso es lo que se trata. Entonces, volviendo a lo que comentaba Cristina, yo creo que la pandemia y el confinamiento pues, nos pone frente a esta pregunta, ¿no? De qué es esencial. Para empezar, lo que ha hecho es revelar que podemos cambiar de un día, de la noche a la mañana. Es decir, había muchas cosas que tenemos que afrontar para las cuales vemos grandes dificultades en cambiar nuestros comportamientos, por ejemplo, el cambio climático, la emergencia climática, que combatirla está relacionada con cambiar muchas cosas de cómo operamos, de cómo las sociedades humanas operan, pero estábamos con ese pensamiento de qué complicado es cambiar, ¿no? Bueno, pues de la noche a la mañana cambiamos completamente nuestro comportamiento por el virus, ¿no? Y hemos estado confinados y todavía estamos sin salir totalmente de ello, ¿no? Y esta situación yo creo que ha tenido un aspecto positivo, que es hacernos esta pregunta de qué es esencial, no solo desde el punto de vista social, ¿no? Hemos empezado a hablar, a usar expresiones como trabajadores esenciales, actividades esenciales, que por cierto, y es bien interesante, en general son aquellos que no eran particularmente reconocidos, ¿no? Ahora les aplaudimos cada día a las 8 de la tarde, pero si somos sinceros, si somos honestos, no podemos evitar la reflexión de que los trabajadores de la sanidad, los de la logística, los de los supermercados, los de las policía, ejército, etcétera, que se ha visto que son esenciales, pues no son los más reconocidos por la sociedad en condiciones, entre comillas, normales. Y en particular en términos de cuánto cobran por hacer ese trabajo que es esencial, que es cuidar de los demás, ¿no? Hacer que nuestras vidas sean posibles, ¿no? Entonces,
esa es una dimensión y la otra es, bueno, que es esencial en cada una de en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y yo esto lo hilo con una pregunta que yo creo que es realmente universal, quizás la más universal de las características de los seres humanos a través de todas las culturas, por diferentes que sean, es preocuparse de la siguiente generación, de sus hijos, ¿no? De qué será de ellos, si estarán bien, ¿no? Si en el futuro tendrán lo que necesitan, vivirán mejor que nosotros, mejor que la generación actual o no. Esta pregunta, hasta ahora, hasta hace no tanto tiempo, especialmente en los países, digamos, llamados desarrollados, tenía sin duda una respuesta positiva, ¿no? O sea, dábamos por hecho que la siguiente generación iba a vivir mejor que la nuestra y esto se ha roto. Se ha roto en muchísimos países. Ya muchos padres no piensan que los hijos vayan a tener necesariamente una mejor vida que ellos y los chicos tampoco lo piensan necesariamente, ¿no? Ahí están todas las movimiento iniciado en Europa con las manifestaciones sobre la emergencia climática, el movimiento, digamos, liderado por Greta Thunberg, etcétera, ¿no? Los chicos ya están diciendo también que no tienen claro que el futuro vaya a ser mejor que el presente y esto es un cambio muy importante en nuestra cultura. Por supuesto, está ahí la emergencia climática que no tenemos resuelta. Es decir, el COVID no, el coronavirus no ha hecho desaparecer esto, aunque lo que sí ha hecho es, al parar muchísimas actividades, no solo bajar los niveles de CO2 y de otras emisiones, sino, como decía Cristina muy bien, se ha notado el reverdecimiento, ¿no? La exuberancia de la vida que se ha manifestado hasta en tantos sitios, animales entrando en las ciudades porque pensaban bueno, que ya se podía transitar por ellas. Los humanos, de alguna manera, nos habíamos calmado y podían volver a las ciudades. Pero esto sigue ahí. No hemos resuelto el problema de la emergencia climática y no solo no lo hemos resuelto, sino que estamos en un punto muy peligroso a este respecto, porque no es tanto el hecho de que la temperatura media suba 1 grado o 3 grados, mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué más da, no? O sea, si hace 1 o 3 grados más de temperatura media, ¿cuál es el problema? El problema es que eso refleja una inestabilidad creciente y una situación de mucha mayor ocurrencia de fenómenos extremos. Entonces, no es que la temperatura vaya a subir uniformemente en todas partes y en todos los tiempos de esa manera, sino que ocurren muchas más cosas extremas y en particular yo confieso que la primera vez que me di realmente cuenta y casi emocionalmente cuenta de qué significa esto de la emergencia climática es cuando hace unos años con un amigo suizo me dijo que los glaciares en los Alpes suizos están retrocediendo, ¿no? Se están fundiendo y están retrocediendo. Y eso puso la emergencia climática en mi mente, curiosamente, ¿no? Porque uno tiene un poco idealizado a Suiza como ese país, ¿no? De naturaleza hermosísima y perfecto y donde todo funciona, etcétera. Y además está a 2 horas en avión de donde vivo, en Madrid, ¿no? Y dices, Dios mío, pero si esto está ocurriendo en Suiza es que la cosa es realmente grave, así lo sentí yo, ¿no? Y es que es realmente grave. Entonces, otra de las preguntas, porque mi dedicación de los últimos años es especialmente buscar nuestros puntos ciegos, como explicaré más adelante, es decir, aquellas cosas que no vemos o por supuesto que no queremos ver, porque en eso somos muy buenos los seres humanos, ¿no? Incluso las cosas que tenemos delante no las vemos, ¿no? El Principito decía, lo esencial es invisible, ¿no? Y qué cosas esenciales no estamos viendo.
Bueno, no estamos viendo que en todas las controversias sobre la emergencia climática y el utilizar las fuentes de energía fósiles, ¿no? No estamos viendo, o no lo suficiente, que en realidad lo que hemos hecho es en un poco más de 2 siglos, incluso un poco menos todavía, quemar todas las reservas de combustibles fósiles que la Tierra ha tardado del orden de 1 millón de años en producir, ¿no? Y la estamos quemando como con un chasquido, ¿no? 2 siglos es una insignificancia frente a la duración de la vida de la Tierra, incluso frente a la duración de la vida del tiempo de la vida en la Tierra o de la vida humana, ¿no? Y lo estamos consumiendo a toda velocidad. No estamos viendo, o se nos, bueno, no es que se nos haya olvidado, no hemos querido ver que hubo otras opciones, que el presente que tenemos no es el único posible. De todos los posibles que podrían haber sido, pues otros presentes podrían ser muy distintos. Por ejemplo, si hace siglo y medio nos hubiéramos dedicado a desarrollar la energía solar, ¿no? Porque la primera máquina de energía solar que producía electricidad a partir de energía solar, perdón, no producía electricidad, pero sí convertía la energía solar en energía térmica, pues se desarrolló hace siglo y medio, ¿no? Pues, pero en aquel momento el petróleo estaba ahí a mano como alternativa más sencilla, más rentable, etcétera, y descartamos esta opción. No estamos viendo, o no lo suficiente, que estamos en un conflicto creciente con la naturaleza, en este caso con la tierra en el sentido más físico de la palabra, porque extraemos cada vez mayor cantidad y de manera acelerada de minerales de la tierra, ¿no? Ahí veis la gráfica y cómo se acelera. Primera aceleración en el año 45 y otra a partir del año 2000, que es cuando verdaderamente se nota el desarrollo de los países asiáticos. Esto se está acelerando a toda velocidad y eso significa una destrucción del planeta, eh, porque utilizamos todos esos minerales para las cosas, para fabricar las cosas que tenemos y las infraestructuras, etc. No estamos viendo tampoco que o no lo suficiente, y esta gráfica a mí me tiene fascinado porque todavía no he conseguido entenderla. A ver, hay un primer nivel de comprensión que es el nivel superficial de entender qué es lo que representa, ¿no? Y lo que representa es la evolución, por un lado, del Producto Interior Bruto global, del conjunto del planeta, que son las columnas grises, ¿no? Que como veis desde el año 1980 ha crecido sustancialmente. Y la otra columna, la que tiene colores, es la de los activos financieros en todo el mundo, ¿no? Y como veis, los activos financieros crecen mucho más deprisa, han crecido en los últimos 30, 40 años, mucho más deprisa que el PIB, que el Producto Interior Bruto. Y esto es lo que no entiendo. O sea, entiendo lo que dice la gráfica, pero lo que no entiendo es cómo es posible que la riqueza financiera crezca muchísimo más rápido que el PIB, que no deja de ser un reflejo, el PIB no deja de ser un reflejo de las actividades de la economía real, de los productos y servicios producidos cada año, ¿no? ¿De dónde sale toda esa riqueza financiera extra? ¿No será que buena parte de ella es completamente virtual, ¿no? Y es solo el reflejo de valoraciones presentes, de expectativas futuras, pero que pueden, y de hecho pinchan en determinados momentos, como ya pasó en 2008 y como en parte ha pasado ahora, ¿no? Profundamente perturbadora esta gráfica de qué es la riqueza, de qué estamos hablando, ¿no? Refleja nuestras actividades o refleja nuestras ensoñaciones, ¿no? Nuestras fantasías, ¿no?
Hay más que no vemos, ¿no? Esos son unos cuantos flashes de, yo creo, de puntos ciegos. Lo que no vemos profundamente todavía es que tenemos un verdadero problema porque el concepto de desarrollo sostenible, que está consagrado a nivel de las Naciones Unidas por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto fue aprobado por la totalidad de los países miembros de las Naciones Unidas y sigue siendo así, marcando un camino hacia algo que contribuya al desarrollo humano, pero a la vez sea compatible con la vida en el planeta y con la naturaleza, ¿no? Bueno, pues de momento no sabemos hacer esto. Nadie sabe hacerlo. Es decir, de momento esto es una contradicción en términos, el desarrollo sostenible. Esta gráfica lo que representa es la distribución de distintos países del mundo. En el eje horizontal es el índice de desarrollo humano, que es un indicador que utiliza las Naciones Unidas para justamente medir, digamos, comparar un poco calidad de vida, pero también algunas cosas esenciales, ¿no? Porque es un índice compuesto de la renta per cápita, del nivel educativo en cada país y del nivel de salud, en particular de la expectativa, perdón, de la esperanza de vida al nacer, ¿no? Y en vertical lo que tenéis es la huella ecológica, que es un concepto que desarrollaron dos colegas míos del Club de Roma hace ya unos cuantos años y que mide, si queréis, cuántos planetas necesitamos para mantener el estilo de vida que tenemos. Entonces, el desarrollo sostenible es ese rectángulo en el cual tenemos un índice de desarrollo humano alto, alto nivel educativo, buenos niveles de salud, prosperidad material y a la vez huella ecológica baja. Y lo que dice el gráfico es bien evidente, los casos en que hay desarrollo humano alto, la huella ecológica es altísima y viceversa. Allí donde la huella ecológica es baja, el índice de desarrollo humano es bajo. Esto no es un comentario tranquilizador, si queréis, pero es que hay realidades que hay que mirar de frente y esta contradicción fundamental es una de ellas, ¿no? ¿Cómo hacemos el desarrollo sostenible, ¿no? Perdón. Entonces, de alguna manera, lo que vemos que está pasando es que esto que digo aquí de la humanidad prospera y se suicida a la vez, ¿no? Porque la realidad es muy contradictoria. Es decir, por un lado hay muchas cosas muy positivas que están pasando en todo el mundo. Los niveles educativos progresan, el analfabetismo retrocede, es concebible que no demasiado tiempo la población entera del planeta esté alfabetizada, ¿no? Por ejemplo, la esperanza de vida crece, eso también es un hecho. Las mujeres en un proceso complejo y no sin retrocesos y obstáculos, pero en general están consiguiendo emanciparse y eso en todas partes, en todas las culturas, ¿no? A pesar de ciertas ideas que tenemos bastante preconcebidas sobre otras culturas, en realidad ese avance existe en todas las culturas. Es decir, hay muchas cosas que son positivas. La prosperidad material, pues, bueno, seguramente tiene muchos aspectos positivos y, por supuesto, la ciencia, la tecnología, etc. Y a la vez nos estamos suicidando por eso que acabamos de ver, porque nuestro desarrollo tal como lo concebimos hoy es incompatible con el planeta que tenemos y solo tenemos uno, y porque el mismo sistema que nos aporta todos esos beneficios crea otras consecuencias como crecientes desigualdades sociales, emergencia climática, pérdida de biodiversidad,
agotamiento de los recursos. Y en esto todavía no hemos afrontado esta contradicción, porque en general se afronta la parte de, bueno, tenemos que corregir determinados efectos que normalmente consideramos como colaterales de un modelo de desarrollo que es el existente, pero damos por bueno el modelo de desarrollo y le añadimos el adjetivo sostenible para decir, bueno, pero hay algunas cosas que hay que corregir. Bueno, yo creo que la contradicción es más profunda que eso, es más central. Y esto, como decía, ¿qué es lo que no vemos? Es en parte, en gran parte porque no lo queremos ver, porque el Club de Roma ya lo, y esto no cae simpático, ¿no? Porque cuando lo decimos, porque el ser portador de malas noticias nunca es es como ser el aguafiestas, ¿no? Que trae un mensaje malo en mitad de una mala noticia en mitad de una celebración, ¿no? Pero la realidad es que hace 50 años el Club de Roma hizo un trabajo de simulación de múltiples futuros posibles. Por cierto, algunos sí son sostenibles, o sea, no, el mensaje no era estamos condenados, el mensaje era cambiemos para que cojamos el rumbo de uno de esos futuros que sí son sostenibles, en lugar de hacer lo que estamos haciendo y que es lo que hemos continuado haciendo. Y el escenario estándar era el escenario en el cual continuábamos haciendo el modelo de desarrollo que teníamos entonces, ¿no? Y ese escenario decía, bueno, pues allá por mediados de siglo tendremos un colapso completo de las civilizaciones humanas y desgraciadamente en revisiones posteriores los límites al crecimiento se publicó en 1972. En revisiones posteriores lo que se ve es que, por desgracia, ese escenario se ha ido cumpliendo, ¿no? Estamos ahora ya viviendo esta situación, ¿no? Entonces, ¿de qué sostenibilidad hablamos? Pues no es solo una cosa colateral de que hay que mejorar algunos aspectos, ¿no? Sino que tenemos que reconciliar nuestro bienestar con la vida que nos da vida, ¿no? Con las condiciones, estamos destruyendo las condiciones gracias a las cuales es posible la vida humana en el planeta. Como no nos reconciliemos con esas condiciones, pues el futuro no pinta bien. De nuevo, volviendo a la reflexión a cuáles son las preguntas esenciales y en particular qué es lo que no vemos, yo creo que hay una cosa que no vemos, es que cuando reflexionamos sobre el mundo, la vida, nosotros mismos, solemos partir en la tradición cultural ahora dominante del yo, en todo caso del nosotros, ¿no? Y para ese nosotros siempre hay un ellos, ¿no? Y ponemos una barrera, ponemos una frontera entre nosotros y ellos. Y hay también eso que llamamos entorno, ¿no? La naturaleza, el medio ambiente, etcétera. Y aquí ya esto parece muy natural, ¿verdad? Contado así parece una forma natural de pensar. Esa forma natural de pensar ya incorpora algo que es problemático, o mejor dicho, no incorpora algo que es fundamental, y es que nosotros no existimos sin ellos y no podemos existir sin el entorno. No hay un nosotros aislado. Y tenemos que poner la interdependencia en el centro de todos nuestros pensamientos, o las interdependencias, ¿no? Porque no podemos dividir, como muchas veces se hace para a la hora de hablar de sostenibilidad, dividir el mundo en economía, sociedad y medio ambiente, porque no hay forma de pintar una frontera. ¿Dónde acaba la economía? ¿Dónde empieza la sociedad? ¿Dónde empieza el medio ambiente? No hay forma de pintar esa frontera. Y el pintar fronteras es lo que nos pierde, porque cuando uno pinta la frontera entre nosotros y ellos,
pero nosotros en la naturaleza acabamos pensando que somos mejores que ellos, otras culturas, otros países, o que la naturaleza, porque somos capaces de dominarla o dominarlos, ¿no? Destruirlos. Estamos pensando que somos mejores porque somos capaces de destruirlos. Y esta forma de pensar está, yo creo, en el origen de muchos de nuestros problemas, incluida nuestra relación con el tiempo, que es una relación dominada en el fondo, por nuestros miedos, ¿no? Y por eso esperamos que nuestros activos financieros se multipliquen más rápidamente que la riqueza real, ¿no? Porque tenemos miedo básicamente al futuro y qué pueda ser de nosotros en el futuro. Y otro aspecto de esto es cómo pensamos sobre las relaciones entre causa y efecto, ¿no? Pensamos que la ciencia y el razonamiento consiste en identificar las causas de todos los efectos y que a partir de ahí podemos trabajar si tenemos un propósito, pues definir una acción que producirá un efecto. Bueno, la realidad es más compleja que eso, y eso no es un problema, la complejidad no es un problema, es un hecho y es la base de la vida. Y para explicar cuál es la diferencia, a qué viene este comentario de causa y efecto, pues Gregory Bateson, que era uno de los grandes pensadores del siglo XX, ponía el ejemplo de la diferencia entre pegarle una patada a una pelota. Bueno, ahí hay una causa y hay un efecto, ¿no? La patada es la causa, el efecto es la pelota sale disparada y hasta podemos calcular bastante con mucha precisión la trayectoria de la pelota en función de la intensidad y la dirección de la patada. Si le damos una patada a un perro, ya estamos en el ámbito de los sistemas complejos, porque no sabemos lo que era el perro. Si saldrá corriendo, si nos atacará, si se quedará dando vueltas pensando por qué le hemos dado una patada, ya se abre todo un universo de posibilidades. Y ese universo de posibilidades es la vida, es la complejidad, y es un universo en el que solo hay preguntas y respuestas que dan lugar a más preguntas. De manera que estamos siempre evolucionando en relación con nuestro entorno, y en proceso de aprendizaje mutuo con nuestro entorno. Y esto es lo que igual se nos escapó pensar que podía pasar cuando empezamos a quemar masivamente los combustibles fósiles, ¿no? Que hay procesos de retroalimentación, y a lo mejor lo que nos está ocurriendo, visto desde otra perspectiva, es un ciclo en el cual la humanidad ha consumido combustibles fósiles y en general ha industrializado y está destruyendo ecosistemas, etcétera, cual crea contaminación y otros efectos, y esto la naturaleza nos lo está devolviendo con mucho retardo, es verdad, pero a una escala que es completamente incontrolable por nuestra parte, ¿no? La emergencia climática es evidentemente el caso, consecuencia de los combustibles fósiles, pero el coronavirus, el hecho de que haya saltado de animales a hombres y se haya propagado a la velocidad que se ha propagado, como ya ocurrió en los últimos años con otros, ¿no? Pues también está relacionado con eso, y lo que estamos descubriendo es que como consecuencia de nuestros actos ocurren cosas, no inmediatamente, y no de una manera con una relación sencilla, pero ocurren cosas sobre las que más valía haber pensado, ¿no? Sobre las que más valía explorar, ¿no? Y en particular, por ejemplo, a mí, de toda esta crisis del coronavirus, una cosa que me llama mucho la atención es que los virus son las piezas más básicas de la vida. O sea, tendemos a contar esto como una guerra contra el virus. Eso es imposible. Hay infinitamente más virus que seres humanos, y además los virus son trocitos
trocitos de ADN que son las piezas más básicas, material biológico más básico a partir del cual surgió la vida. Y por lo tanto, no es llamativo pensar que lo más simple elemento de la vida nos cambia completamente todo, nos desestabiliza todos nuestros sistemas, además de toda la gente que por desgracia ha fallecido. Esto da que pensar, ¿no? Y da que pensar, como decía, yo creo que tenemos que hacernos mirar esos puntos ciegos que tenemos, porque no tenemos un acceso, no conocemos la realidad de forma objetiva con nuestro pensamiento consciente. Recibimos percepciones, tenemos maneras de interpretarla y parte de ello llega a nuestro conocimiento consciente. Pero hay muchísimos puntos ciegos, cosas que están más allá de lo que somos capaces de conocer. La gran ventaja es que conscientemente somos capaces de darnos cuenta de las limitaciones de nuestro conocimiento consciente, lo cual es bastante extraordinario y es lo que nos da la posibilidad de aprender de todo esto. Como decía Ilya Prigozhin, que fue miembro del Club de Roma en los años 70, el mundo más rico de lo que es posible expresar en ningún lenguaje. Pues lo que es extraordinario no solo es eso, y la cura de humildad que esto supone, ¿no?, por parte de un señor que fue premio Nobel de Química, sino el hecho de que podamos darnos cuenta de ello, ¿no? Y de que tengamos que vivir con ello y vivir con el hecho de que, por lo tanto, el camino al aprendizaje es infinito, ¿no? El Club de Roma publicó el informe de los límites al crecimiento del 72 y en el 79 publicamos otro informe que se titula Aprender horizontes sin límites, en contraste con eso. Entonces, últimas ya, y voy terminando, algunas chispas en la oscuridad, porque este mensaje, lejos de ser fatalista, es todo lo contrario, es esperanzador sobre lo que acabo de decir. Nuestras capacidades, el mundo que nos queda por aprender es infinito. Esto es una buena noticia. Hace 2 años, en el 50 aniversario del Club de Roma, pues hicimos una reflexión bastante profunda sobre cuál podía ser nuestro mensaje de cara al futuro. Renovamos la directiva del club y elegimos, y esto es un signo fuerte también, elegimos por primera vez en el Club de Roma a 2 mujeres como copresidentas y adoptamos este lema que aparece aquí, ¿no?, de Emergence from Emergency. Es más fácil en inglés que en castellano, pero es el título de mi ponencia, ¿no?, emergiendo de las emergencias. Y lanzamos una iniciativa que llamamos sobre la o las nuevas civilizaciones emergentes, ¿no?, porque pensamos que de todo esto que está pasando sí emergen cosas nuevas y una nueva manera de ver el mundo y una nueva manera de relacionarnos y una visión de futuro con esperanza, la cual, no nos engañemos, hay la posibilidad de que bifurquemos hacia algo peor, eso existe, y hay elementos de sobra para hablar de esto, pero también hay la posibilidad de emerger de esa bifurcación por la rama de arriba, ¿no? Creo que esto va a requerir una transformación cultural, lo cual puede ser hasta más sencillo que lo que pensamos. Las transformaciones culturales no tienen por qué ser procesos infinitamente largos. Lo que sí es verdad es que no sabemos bien, no se dictan por decreto. Uno no cambia la cultura de una población, de una comunidad, de un país, haciendo un plan para cambiar la cultura y decretando cámbiese la cultura. Esto requiere otras formas de trabajar para que cambie nuestra forma de entender el mundo, cambien nuestros miedos, la percepción de qué es lo que necesitamos. Vuelvo a lo de qué es esencial, pues al final quizás muchas de las cosas que pensábamos que eran fundamentales no lo son.
y la definición también de lo que es aceptable o no es aceptable. Aquí pongo algunos elementos, ¿no?, de esta transformación cultural, poner como norte de nuestro desarrollo social el bienestar en la biosfera, un bienestar humano que sea compatible con una biosfera saludable, la importancia de las comunidades y de los territorios, ¿no?, de comunidades humanas con determinadas culturas implantados en territorios, la importancia de dar voz a todo el mundo y a voces de todas partes. Significa, olvidémonos del mundo que hemos conocido dominado por las potencias occidentales, por llamarlas así, porque ya a día de hoy Asia y África suman el 80% de la población de todo el mundo. Entonces hay que oír esas voces, reconciliar valores y valor. Y cuando digo esto usamos la misma palabra, además en diversos idiomas se usa la misma palabra para hablar de lo que valoramos, de aquello que nos es más cercano, valores estéticos, morales, éticos, y la misma palabra la usamos para valor económico, pero es bien evidente que en muchos casos el valor económico destruye los valores los que nos importan. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Interdependencias, hasta qué punto la vida depende de las interdependencias. Esto no es un problema. Si lo vemos como problema, hay que cambiar esa idea y verlo y disfrutar de ello. Y lo que ya dije de esto consiste en aprendizaje mutuo sin fin, ¿no? Y la vida es aprender, y estar vivo es seguir aprendiendo. Y esta sí es la última, pues un ejemplo de cosas que estamos haciendo. Ayer organicé en una conferencia coorganizada por las Naciones Unidas, una e-conferencia, ¿no?, una conferencia telemática a la fuerza, pero bueno, alguna ventaja tiene esto, porque si los medios telemáticos hubiera sido mucho más difícil organizar lo que hice ayer, que fue en el contexto de esa conferencia, que es sobre liderazgo global en el siglo XXI, pues movilizar a 7 voces, como veis, todas femeninas, de todos los continentes, ¿no? No de todos los países, pero de todos los continentes, ¿no? Y singularmente de Asia, ¿no?, de Australia, Filipinas, Irán, Italia, Estados Unidos, Nigeria y Sudáfrica, ¿no? Mampela Rampele, que es una de las copresidentas del Club de Roma. Y fue interesantísimo porque uno capta perspectivas frescas, perspectivas entusiastas. ¿Por qué 7 mujeres? Pues porque sinceramente creo que para esa transformación cultural de la que hablaba antes, que no es necesariamente un imposible ni una cosa a larguísimo plazo, hace falta otras perspectivas. Y en términos generales, sin caer en la ingenuidad absoluta, en términos generales, las mujeres aportáis esa otra perspectiva que es tan necesaria. Y muchas gracias de nuevo, Cristina, y todos los asistentes por darme esta oportunidad de compartir esto con vosotros. Aquí lo dejo. Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido fantástico escucharte. Yo creo que sobre todo se abren las reflexiones, ¿no? O sea, cuántas preguntas surgen a raíz de todo lo que has contado. Yo animo a la gente que a través del chat, ¿vale?, pues nos haga llegar sus preguntas, sus reflexiones, sus ideas, porque has comentado muchas cosas. Carlos, yo creo que de este tema que creo que comentamos en alguna de nuestras conversaciones, y yo me hago muchas veces esta pregunta, es si esa transformación es una transformación que debe empezar de abajo hacia arriba, es decir, de proyectos pequeños que vayan como creciendo, así como en efecto bola de nieve, para llegar a instancias más altas,
o si al final es necesario, completamente necesario, la implicación de los gobiernos a un nivel muchísimo más macro para que realmente esta transformación empiece a producirse. No sé a este respecto cuál es tu opinión, tú cómo lo ves. Pues, a ver, el primer elemento de respuesta es no lo sabemos, porque estamos explorando un territorio desconocido. No hay mucha literatura sobre esto, pero no existe el manual para la transformación cultural que necesitamos, que podamos tener garantías de si sigues las recetas de ese manual vas a tener éxito, ¿no? Y esto lleva al segundo elemento, que es, yo creo que hay que intentarlo todo a la vez. Hay que ser un poco agnóstico sobre cuál es la estrategia correcta, ¿no? Solo hacer esto o aquello, ¿no? Sino que yo creo que esto es tan importante, nos jugamos tanto en ello, que hay que intentar todo a la vez y seguramente cosas insospechadas pueden contribuir muchísimo a la transformación. Pero desde luego, o sea, el Club de Roma hace un poco las dos cosas, es decir, intenta influir en las agendas públicas de los gobiernos y las instituciones, etcétera. Por ejemplo, ahora en el contexto de la Unión Europea, sobre el ayudar ahí a que se haga realidad el plan, el European Green Deal, ¿no? Y todo lo que eso supone, ¿no? De transformación para Europa. Pero también vemos que es imprescindible la otra parte que tú decías, que es desde abajo, crear proyectos, crear nuevas realidades, crear cambios. Y seguramente a la hora de cambiar las mentalidades, hay determinados obstáculos para los cuales seguro hay que cambiar legislaciones, habrá que cambiar cosas que deben ser cambiadas por los gobiernos. Pero a la hora de cambiar las mentalidades, yo creo que al final son movimientos de fondo en los cuales las iniciativas, no tanto puramente individuales, las iniciativas de comunidades, y desde luego hay muchísimas ya existentes en todas partes, son esenciales, y que eso va a hacer que al final lo que producirá es que cuando cambie la cultura, pues de alguna manera los gobiernos no tendrán más remedio que adaptarse y hacer los cambios legislativos que correspondan a la nueva cultura, porque ya se habrá visto que es incluso inconcebible no hacerlo, ¿no? Sí, muchas veces se empuja desde abajo, no son movimientos que aparecen en la sociedad de manera más minoritaria y van creciendo y al final fuerzan esos cambios legislativos, ¿no? Así es. Muy bien, gracias, Carlos. Mira, hay un invitado que pregunta ¿por qué considera esencial para la transformación cultural que ha comentado el papel de la mujer? ¿Qué cree que pueden aportar que en principio los hombres no podrían? Gracias. Bueno, a ver, esto está relacionado con que es un debate complicado, porque es fácil caer en los tópicos de qué es lo femenino, qué es lo masculino, etcétera, etcétera, y evidentemente no se trata de caer aquí en los tópicos, pero está relacionado con que nuestra cultura dominante, la cultura de los últimos 3 siglos, a veces se tiende a pensar siempre ha sido así, ¿no? O una cosa que conocemos hoy, pensamos siempre ha sido así. Bueno, ese siempre hay que matizarlo, porque normalmente, si nos remontamos atrás suficiente tiempo, aquello que consideramos que siempre ha sido así ha sido diferente. Y, por ejemplo, hay ejemplos en la historia de la humanidad en el cual que han sido momentos más feministas en el pasado, remoto y no tan remoto, que la mayor parte de los 3 últimos siglos. En estos 3 últimos siglos, el pensamiento dominante ha sido un pensamiento desarrollado, y el poder
poder de decisión y la capacidad de decisión ha estado en mano de hombres. Es así de simple. Y ha estado en mano de hombres occidentales, ¿no? Y es la historia de los tres últimos siglos, es la historia de muchas cosas, incluida la historia de la dominación del mundo por los occidentales, y hemos ignorado todo aquello que no estuviera en ese marco, ¿no? Incluido el pensamiento de las mujeres, a las que se ha despreciado y discriminado, y por supuesto el pensamiento de las culturas originales de los países que colonizamos, de las poblaciones indígenas, etcétera, etcétera. Como dice un amigo mío, las poblaciones indígenas han demostrado más resiliencia que nadie porque están ahí desde el principio de los tiempos y siguen ahí, ¿no? Entonces yo creo que lo que aporta una mayor implicación de las mujeres es precisamente esa perspectiva más amplia, un reequilibrio entre la eficacia de causa-efecto con un equilibrio con elementos además muy relacionados con la vida, y esos valores nos hacen mucha falta, ¿no? Que los hombres podemos contribuir a eso, hombre, espero que sí. Espero que sí, pero... Sí, mira, precisamente la semana que viene tendremos un webinar sobre el equilibrio entre la energía masculina y femenina. O sea que, Lo he mira, visto, pues mira, podía haber contestado atender el seminario de la semana que viene, porque es exactamente de lo que estamos hablando. sobre ese tema. Muy bien, pues Carlos, hemos llegado justo in time, porque son prácticamente las 6 de la tarde. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que ha quedado clarísimo que las emergencias, no sé si hay una palabra todavía que signifique más urgencia, no sé si emergencia y urgencia están en el mismo nivel, pero lo que está claro es que es urgente, ¿no?, tomar conciencia de todo esto. Bueno, por aquí te van dando las gracias por la ponencia, los invitados. Y bueno, efectivamente que tenemos que hacernos cargo ya de estas emergencias, y que el gran desafío es encontrar la manera de ir produciendo esas transformaciones, esos cambios. Yo creo que nos has dado esos chispazos de luz que nos permiten ver desde la iniciativa individual, colectiva, empresarial y como sociedad hacia dónde podemos ir, qué cosas podemos hacer. De verdad, darte las gracias. Por aquí te dan las gracias, dicen que ha sido muy, muy interesante. Y bueno, Carlos, de verdad ha sido todo un lujazo tenerte, un honor que hayas querido compartir con Branti y con todos los asistentes tu enorme conocimiento condensado aquí en una hora, y de verdad ha sido fantástico escucharte, todo un lujo, y ojalá que podamos repetir más adelante. Pues nada, vamos, ha sido un placer para mí, ¿eh? Encantado de haber estado con vosotros, y muchas gracias por la oportunidad, Cristina. Y Muy cuando bien. queráis. Bueno, pues gracias, muchísimas gracias, Carlos, de verdad, de corazón. Y a todos los asistentes, recordaros que el próximo jueves tenemos nuestro último webinar del mes de junio, que, como digo, correrá a cargo de Bienvenida Morote, que es experta, entre otras cosas, bueno, pues en el equilibrio o en el conocimiento de cómo balancear la energía masculina y femenina para conseguir nuestros objetivos. Por aquí comentan, dicen: gracias Carlos y Cristina, creo un paso de esta transformación se inicia con este tema de la crisis y mejorando el pensamiento de cada uno. Ser más abiertos a lo que no sabemos y ver que la naturaleza necesita apoyos también para respirar. Un saludo, muy interesante este webinar. Bueno, pues aquí tenemos el comentario de Matías, muchas gracias. Sí, estoy muy de acuerdo, sí, sí. Claro. Efectivamente. Y bueno, pues lo dicho, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muy bien. Hasta muy pronto.
Hasta Gracias. luego. Hasta luego.